Vamos con Íñigo en el triple, prueba que lidera Pablo Torrijos, prueba que hace exactamente unos 25 minutos que ha arrancado, pero va a conseguir una buena marca que puede también suponerle su mejor marca personal, con lo cual va a superar de largo los 16 metros, encareciendo un poquito más la final. 16-17 para Íñigo Ribarren primero, Gerardo. Igual a la mejor marca española del año, ¿no? Que tenía Torrijos. ¿Sabes quién entrena? 16-17. ¿Sabes quién le entrena? Un tal Ramón Cid, Que está muy cerquita de aquí, ¿no? De triple sabe un poco también. Hola, soy Íñigo Ribarren, atleta de la Real Sociedad, practico atletismo desde los 9 años y bueno, actualmente vivo en Mondragón. Bueno, empecé a practicar atletismo, como he dicho, a los 9 años y los motivos que me empujaron a practicar este deporte fueron pues que básicamente no destacaba mucho en otros deportes y bueno, se me daba bien correr en el cole, bueno, me gustaba pues, hacer carreras y cosas de esas y mi padre también había practicado atletismo, entonces bueno, empiezo a probar en la pista vieja de aquí de Mondragón de Iturripe y nada, al ver que se me daba bien y me gustaba mucho, pues me inicié en el deporte. Actualmente estoy entrenando entre 5 y 6 días por semana, entreno 4 días en Mondragón y 1 o 2 en San Sebastián, ya que mi entrenador actualmente vive allí y bueno, me desplazo hasta San Sebastián para hacer los entrenamientos más técnicos. Básicamente lo que me motiva a realizar estos entrenamientos es el mejorar día a día y ir mejorando mis puestos en los campeonatos y bueno, ir mejorando mis marcas básicamente. Yo creo que podríamos distinguir 2 tipos de atletas, el puro talento y el trabajo. Yo creo que personalmente soy todo trabajo, me meto unas palizas increíbles entrenando y creo que es lo que me hace estar arriba. No sé, una pizca de talento también, pero eso, como bien he dicho, creo que mayormente es pasar muchísimas horas aquí y la perseverancia y es lo que me hace estar así. Bueno, yo lo que bien diría a toda la gente que quiere, no solo al atletismo, a algo que les guste, a su pasión, es que le metan horas, que no miren a otra cosa y bueno, siempre centrándote y siendo muy realistas, pero eso, que las cosas se consiguen metiéndole horas y pasión. O sea, lo demás, no importa que tú al principio seas un poco peor o un poco mejor, lo que marca la diferencia lo tengo muy claro, que es meter horas.
A día de hoy la verdad que es un tema complicadísimo. Las becas están carísimas, o sea, conseguir las becas hay que saltar muchísimo, hay que hacer unas marcas brutales y por otra parte pues las ayudas que hay no son muy grandes. Hay gente en España que puede vivir de este deporte, pero yo creo que la gran mayoría se dedican a esto por amor al arte, como en mi caso. Y eso, yo por ejemplo trabajo mis 8 horas en una fábrica de aquí de Mondragón y luego pues me dedico a entrenar. Yo esto no lo hago por dinero, lo hago por amor al arte, pero bueno, también hay que reconocer que todas las horas que pasamos aquí y todo el esfuerzo que hacemos no está bien reconocido. Al final, para mí, la parte más sacrificada creo que es el tema de cuidar la dieta, no poder salir con mis amigos, muchas veces y muchos meses quedarme en casa los sábados y al final es una parte que tienes que seguir a rajatabla si quieres estar arriba y si quieres pelear contra los mejores. Al final eso es un sacrificio que tienes que hacer sí o sí, porque si no, no puedes luchar por cosas grandes y estar entre los mejores.